A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha, Shalom. Hoy quiero comenzar el devocional de hoy con esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un profeta? ¿Un maestro? ¿El Mesías? ¿Dios mismo? ¿Una persona de la Trinidad? ¿O quizás para ti no es nadie? Porque ni siquiera lo conoces. O tal vez has oído hablar de Jesús, pero no quieres llegar a sus pies. O eres de los que piensa que es una leyenda o un invento. Tal vez alguien de la literatura. Por eso titulé este devocional Leyenda o Verdad. Para eso los voy a llevar a través de la Escritura. Desde el Viejo Testamento, donde había muchas profecías hablando de Jesús, hasta los Evangelios. Posiblemente sean varios devocionales, así que quédese para escuchar más sobre Jesús y que Dios lo bendiga. Quiero comenzar con una historia de la Biblia. A mí me conmueve mucho esta historia cada vez que la leo, y es la historia de Abraham con su hijo Isaac. Esta historia se encuentra en Génesis 22, yo no la voy a leer, solamente la voy a mencionar, porque a través de esta historia los voy a llevar a Jesús. ¿Cómo? Ya el Padre estaba diciendo, dando una pequeña pista en el Viejo Testamento, que habría un sacrificio donde un padre pondría a su hijo. Y me pregunto, ¿estarías tú dispuesto a sacrificar a un hijo o una hija? No sé si recuerdan la historia de Abraham y cómo su fe fue probada cuando oyó la voz de Dios decirle que sacrificara a su hijo Isaac, su hijo amado. Qué fe la de este hombre, que cuando caminaba, dice que por la montaña, Abraham y su hijo Isaac. El niño Isaac llevaba la leña y Abraham llevaba fuego y un cuchillo. Y el pequeño Isaac pregunta algo. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Te imaginas contestar esa pregunta? Que tú sepas que el cordero va a ser tu hijo. Pero Abraham contesta con algo increíble. Él dice, no te preocupes, Dios proveerá. Por supuesto, no estoy diciendo las palabras exactas, ni siquiera estoy leyendo la historia, es de lo que recuerdo. Pero me pregunto, ¿qué fe la de saber que Dios iba a proveer para el sacrificio? Su propio hijo. Porque dice la palabra de Dios que para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Sacrificar a tu hijo por un mundo corrompido, por un mundo donde está lleno de personas que ensimismadas en sí mismo, por un mundo donde aparentemente se acabara el amor, por un mundo donde hay lujurias, donde cada cual sigue su camino, donde las personas prefieren seguir el dinero, seguir los juegos, seguir las drogas, seguir el alcohol. Ya ni se casan porque prefieren el sexo libre. Donde cada cual parece ensimismado en su propio mundo. ¿Darías tú tu hijo? ¿Sabes lo curioso de todo esto? Que esto ocurre en una montaña que se llamaba Moriah. Es el lugar donde se realizaría el sacrificio de Isaac. Esto lo puedes leer en Génesis 22:2, que es donde hablan del lugar que se llama Moriah. Pero muchos años después, el rey Salomón, hijo de David, construye el templo de Israel. Y esto lo pueden verificar en 2 de Crónicas 3:1, porque no lo van a encontrar en Reyes. Y dice en Crónicas 3:1 que es el mismo lugar, Moriah. Interesante, ¿verdad? Este templo fue construido 960 años antes de Cristo. Y es el mismo lugar donde en una de las laderas del monte de Moriah se encuentra el Calvario o Gólgota, que quiere decir lugar de la carabela. Es donde se hace el sacrificio de Jesús. Y eso lo puedes encontrar en los evangelios de Lucas. Por ejemplo, en el de Lucas está en 23:33.
que es donde dice que Jesús fue sacrificado ahí. Recuerdo cuando estuve en Israel y estuvimos en esa montaña y aún tiene forma de carabela. Pero la cosa se pone más interesante cuando encuentras en el Viejo Testamento las profecías que hablaban de la venida de Cristo con lujo de detalle. Me encanta, mi Dios, cómo va dejando pedacitos de pistas, diría yo, como cuando analizas un tesoro escondido y tienes un mapa delante de ti. Bueno, no sé, soy ingeniera y hago mapas. Y cada cosa en un mapa significa algo. Cada símbolo, cada detalle, cada cosita que tú ves en un blueprint significa algo. Y en la Biblia es un mapa que el Señor nos dejó para que con el Viejo Testamento estuvieran escondidas las cosas sobre Jesús que fueron reveladas en el Nuevo Testamento. Sobre cómo iban a ser su descendencia, tendría que Jesús padecer, su muerte detalladamente, cómo iba a ser traicionado, el valor que pagarían por él. Impresionante ver el nivel de detalles escondidos en la Biblia sobre el Señor Jesús. Por eso le voy a contar algunas profecías. Por ejemplo, ¿cómo iban a ser? En Isaías 7:14. De hecho está, Isaías, según los estudios, dice que existió aproximadamente de 750 a 765 años antes de que viniera Cristo. Y dice la Escritura: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros a través de ser un ser humano. Él estaría entre nosotros y muchos no lo reconocerían. O por lo menos muchos no lo conocieron ni en aquel tiempo y muchos siguen pasando de largo sin conocerlo hoy. Él es el Verbo que se hizo carne, como les expliqué en el devocional anterior. Él nació de una virgen y dice en Lucas, por ejemplo, del 1 al 26, el 1 del capítulo del 26 al 35, o en Mateos 1 del 20 al 23, se cuenta que el ángel Gabriel fue enviado a María, y cuentan los evangelios que María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La palabra conocer se refería a tener relaciones sexuales con un hombre. Ella era virgen. Como les dije antes, Isaías 7:14, nacería de una virgen. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, ya le estaba diciendo que iba a ser un ser santo, será llamado Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cómo desde el Edén Dios puso la enemistad entre la simiente de la mujer y la de la serpiente? En Génesis 3. ¿No es curioso que la palabra simientes en hebreo es semen o semilla? Y bueno, todos saben que la mujer no tiene semen. Entonces, el simiente de la mujer iba a ser Cristo y el de la serpiente, el anticristo. Y aunque este no es el tema de hoy y no es donde me quiero enfocar, Satanás ha hecho de todo por impedir primeramente que naciera el Mesías. Eso tal vez se lo explique en otro devocional. Y ahora trabaja en la mente de muchas personas para que crean que Él no es real. Así se robará tu alma de que no crees. En fin, sigamos con la profecía. En Miqueas 5:2 se dice dónde Jesús va a nacer. Y dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio,
desde los días de la eternidad. Aquí estaba diciendo que de una ciudad pequeña, que al parecer era muy insignificante, vendría el Mesías. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, ¿se acuerdan en el tiempo de Herodes? Vinieron del oriente los magos que venían, o sea, los astrólogos que venían siguiendo la estrella y sabían que Jesús iba a nacer. Y fue en Belén. Es la profecía. Esto lo pueden buscar en Mateo 2.1, por ejemplo, donde nos dice que Jesús iba a nacer en Belén. ¿De qué descendencia nacería Jesús? Lean Jeremías 23.5. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Y qué dice Mateo 1.1? Ven, Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Viejo Testamento escondido, Nuevo Testamento revelado. En Mateo 1.1 habla del libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y si leen todo van a saber todos los antepasados de Jesús. ¿Y qué dice en Isaías 11 del 1 al 2? Habla del reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. ¿Se recuerdan cómo el Espíritu Santo se posó en forma de paloma sobre Jesús? ¿Y acaso Jesús no tenía todas esas cualidades? Durante el ministerio de Jesús, algunos rápidamente se convencieron que Jesús era el hijo de David. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en Jerusalén? ¿Qué le gritaban la gente? ¿Se acuerdan que iban con los ramitos y le decían Hosana, Hosana, Hosana al hijo de David? Lo pueden leer en Mateo 21.9. Ahora, la pregunta es ¿por qué no lo vieron? ¿Se acuerdan cómo venía Jesús? Él venía en un burrito. El Hijo del Dios viviente, el mismo Dios en un burrito. ¿Y qué dice las Escrituras en Zacarías 9.9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Y cómo entró Jesús a Jerusalén? Él no vino presumiendo, él vino en un burrito. ¿Y qué dice en el versículo 11? Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Y yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. ¿No es interesante cómo la Biblia está llena de símbolos? Fíjate aquí desde Zacarías, Dios estaba hablando del pacto de sangre. Dios estaba hablando que iba a sacar a los presos de la cisterna donde no habría agua. ¿Qué son los presos? Los presos son todos aquellos que estamos presos en el pecado. ¿Qué es el agua? El Señor dice que Él es el agua viva. ¿Y qué es la sangre? Que de hecho, sea de paso, Israel conoce desde los tiempos de Moisés, cuando Dios les dio la ley, los sacerdotes hacían expiaciones y sacrificios con animales a través de la sangre. Y aún hoy en día hay religiones que hacen sacrificios a ídolos usando animales y su sangre. Pero dice su palabra en Hebreos 7:27, no es como los otros sumos sacerdotes, que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio. Primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Para aquellos que piensan que hacen buenos actos de amor y que van a ser salvos, tampoco es así, porque vivimos en un mundo caído.
donde tal vez usted piensa que sea una buena persona y probablemente lo sea, si lo compara con el resto de otras personas que están peor. Pero eso no lo hace puro, eso no lo hace sin mancha, y mucho menos eso no le va a ganar las puertas del cielo. Los pecados son tantos como, por ejemplo, el de usar el nombre de Dios en falso, el de jurar por Dios. Sí, eso también lo profana. ¿Sabes que los judíos ni siquiera dicen el nombre de Yahweh? Porque ellos temen a profanarlo. En cambio le dicen Dios, Elohim, o le dicen Señor. ¿Sabes que es malo jurar en vano? ¿O que mentir está mal? ¿Y cuántas veces decimos mentiras piadosas? O decimos, es una mentirilla, es una mentira blanca. ¿Y por qué pongo de ejemplo una cosa tan sencilla, insignificante? Solamente para demostrarte que algo tan insignificante como eso te hace impuro. Solo hay un camino al Padre, y ese es Jesús. Que Dios te bendiga.